Mi nombre es Nicole Carolina Bolaño Arocha del Grupo 01 de Principios de Economía. El día de hoy les vengo a hablar sobre Carlos Marx. Carlos Marx fue un pensador de origen alemán, nacido en Trabéris, Prusia Occidental en 1818, falleció en Londres en 1883. Fue considerado como el padre del socialismo científico. Su obra más importante, El Capital, la cual fue publicada junto a Engels en 1867. Carlos Marx ingresó en las universidades de Bonn, Berlín y Jena para finalizar sus estudios del Derecho, Historia y Filosofía en 1841. Aunque formalmente no estudió economía, muchos historiadores lo consideraban como un economista muy importante, debido a su obra principal, El Capital, ya mencionada anteriormente, una de las obras sobre economías más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Carlos Marx y Friedrich Engels, con quien compartía una estrecha colaboración intelectual y política, se centraron en lo que denominaron socialismo científico, basado en la crítica sistemática del orden establecido y el descubrimiento de las teorías que conducirían a su superación. De hecho, sería la fuerza de la revolución la forma de acabar con la civilización burguesa. Concretamente fue en 1848, a petición de una liga revolucionaria clandestina integrada por emigrantes alemanes, cuando los dos autores plasmaron tales ideas en el Manifiesto Comunista. En el manifiesto expusieron la nueva concepción del mundo, la dialéctica como la más completa doctrina del desarrollo, la teoría de la lucha de clases y el papel revolucionario del proletario como creador de la sociedad comunista. Este libro sentó las bases del comunismo. Su principal obra, la cual fue El Capital, posteriormente, durante su estancia en Inglaterra, Marx profundizó en el estudio de la economía política clásica y elaboró su propia doctrina, que publicó en su obra El Capital en 1867. Partiendo de que solo el trabajo humano produce valor, Karl Marx señaló la explotación del trabajo patente en la extracción de la plusvalía, es decir, la parte del trabajo no pagada al obrero y apropiada por el capitalista. Denunciaba con ello la esencia injusta y legítima del sistema económico capitalista. Sin embargo, para Marx el capitalismo estaba abocado a hundirse por sus propias contradicciones internas, lo que daría paso al socialismo y a su máximo objetivo, el cual era la emancipación global del hombre, el abolir la propiedad privada de los medios de producción y algo que era, según él, la principal causa de la alineación de los trabajadores. El legado de Carlos Marx ha sido enormemente importante para el pensamiento económico y gran parte de sus principios siguen en continuo estudio de investigación. Sus ideas, englobadas dentro del ideario conocido como marxismo, han sentado la teoría de la filosofía económica comunista. El marxismo de Carlos Marx. Tras su militación en la Liga de los Comunistas, disuelta en 1852, Marx se movió en los ambientes de los conspiradores, revolucionarios, exiliados, hasta que en 1864 la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, le dio la oportunidad de impregnar el movimiento obrero mundial de las ideas socialistas. Si bien es cierto que la AIT acabaría por hundirse como efecto combinado de las divisiones internas y de la represión desatada por los gobiernos europeos a raíz de la Revolución de la Comuna de París en 1870. Pese a todo, la Segunda Internacional, bajo inspiración decididamente marxista, se fundó en 1889 tras la denuncia del ideólogo. Sin embargo, Engels asumió el liderazgo de aquel movimiento y la influencia ideológica de ambos siguió siendo determinante durante un siglo. Finalmente, es importante recordar que Carlos Marx apenas planteó el modo en que debía organizarse el Estado y la economía socialista, una vez conquistado el poder, lo que ha dado lugar a interpretaciones muy diversas. Como resultado de lo anteriormente planteado, algunos de sus seguidores han optado por una rama socialdemócrata,
que promete salvaguardar las libertades políticas individuales. Ejemplo de ellos son Carlos Kautsky, Eduardo Bernstein o Friedrich Ebert. Otros, sin embargo, han seguido en una rama comunista que originó la revolución bolchevique en Rusia y el establecimiento de estados socialistas como economía planificada y dictadura de partido único, Lenin y Stalin en la URSS y Mao Zedong en China. Para concluir, tenemos algunas de las obras de Karl Marx, como lo son Escorpio y Félix, la cual fue publicada en 1837, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y la de Epicuro en 1841, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel en 1843, sobre la cuestión judía en 1843, notas sobre James Mill en 1844, manuscritos económicos y filosóficos de 1884, publicada en 1927. Tesis sobre Feuerbach en 1945, pero fue publicada en 1884. La miseria de la filosofía en 1847. Las luchas de clases en Francia de 1848 a 1850. Fue publicada en 1850. El 18 Brumario de Luis Bonaparte en 1852. La España revolucionaria en 1854. Una contribución a la crítica de la economía política en 1859, la guerra civil en Francia en 1871 y Notas sobre Warden en 1880. Tiene muchísimas más obras, pero estas son como las más leídas y principales de este autor.